Marcos Herrera y le damos la bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Leonel Fernández Reina. Música, maestro. La interpretación de violín a cargo del Cuarteto de Cuerdas del Cibao, dirigido por don Marcos Herrera. Algunas personas, si le preguntamos a mi abuela, va a decir, esa es de Camboya Esteban, ningún John Lennon. Pero bueno, eso pasa cuando uno tiene que pagar la factura del Producto Interno Bruto. Hay que apoyar lo nuestro. Señores, y apoyando lo nuestro, le damos la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este encuentro, este conversatorio filosófico, cultural y también de un contexto nacional e internacional con el doctor Leonel Fernández Reina. Y para ello, entonces, vamos a proceder a darle las palabras de bienvenida a cargo del doctor Pedro Domínguez. En la mañana de madrugada escuché música y luego leí la prensa virtual. Escuchaba a Silvio Rodríguez. En una de sus canciones, Solo el amor, hay un estribillo que me encanta. Dice, debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar el tiempo de los intentos. Y este encuentro aquí es el resultado de amar el tiempo de los intentos. El resultado de amar la perseverancia. Porque una persona lo intentó y lo volvió a intentar. Y gracias a ese intento con amor, tenemos hoy con nosotros al doctor Leonel Fernández Reina. Gracias, Bruno Rosario, el hombre que amó los intentos y que logró que estemos honrados con la presencia del expresidente de la República. Posteriormente, leía la prensa y naturalmente uno queda impactado cuando lee lo que ocurrió en el aeropuerto de Kabul, en Afganistán. Y recordé un proverbio afgano que yo digo que lo tengo tatuado en mi corazón. El proverbio afgano dice, solo se tiene lo que se comparte. Solo se tiene lo que se comparte. Y este lugar, que no es una casa, pues una casa es algo físico, simplemente material. Esta casa es un hogar, algo que quiere reflejar paz, calma y armonía. Este hogar siempre ha estado a la disposición de la tertulia para todas sus actividades y para toda aquella institución o persona que quiera servirle por medio de sus actos a la República Dominicana. Y hoy se engalana mucho más con la presencia de alguien a quien recibo con profundos sentimientos de respeto y consideración, el doctor Leonel Fernández Reina. Finalmente quiero agradecer la presencia de tantos tertulianos y tertulianas que vinieron de todos los lugares de la República. A ellos gracias por estar con nosotros. Gracias de todo corazón al doctor Leonel Fernández por hacer acto de presencia, por compartir con un grupo que tiene ideas muy nobles con relación al porvenir de la República Dominicana. Gracias a la comitiva del honorable expresidente de la República por estar aquí en el hogar. Y gracias también a una madre que nos ha regalado esta noche tan hermosa, con un cielo esplendoroso, cálido, donde nos ha dado la gracia divina para que estemos disfrutando una noche inolvidable. La madre naturaleza, a ella también, a Dios le damos las gracias. Sean bienvenidos, bienvenidas. Gracias, doctor Leonel Fernández, por esta
presencia aquí en el hogar de usted, en el hogar de todos ustedes. Feliz noches y que disfruten. El doctor Pedro Domínguez Brito, anfitrión de la casa, es el de bienvenida. También para nuestro invitado especial, el doctor Leonel Fernández y este grupo. Por honrarnos con su presencia y con su visita. El Grupo La Tertulia es un grupo que tiene ya unos años. Nació probablemente a finales de los 90. Aquí hay varios miembros fundadores. Comenzó como un grupo de amigos que se reunían a ver documentales, a ver películas, a hacer cineforum. Comenzó reuniéndose, prácticamente era todos los domingos que nos reuníamos en mi casa. En algunas ocasiones hacíamos invitaciones a personas para dar conferencias y charlas. Entonces, hoy le damos las gracias a mucha gente que está sentada ahí, que ha contribuido de manera intensa y fuerte para que esto sea una realidad. La Tertulia es una organización tipo ONG sin fines de lucro y de promoción cultural, que actualmente está en trámites burocráticos para tener personalidad jurídica. Como le dije, en la década de los 90 habían alrededor de 10 personas, 5 personas, pero el grupo fue creciendo en la década ya del 2010, 2015, y con el advenimiento de las redes sociales, se formó un grupo de WhatsApp y actualmente la Tertulia está conformada por más de 100 miembros, muchos de ellos ligados al arte, a la cultura, a la ciencia, a la tecnología. Hay psiquiatras, hay cineastas, hay escritores, hay médicos, hay abogados, hay economistas, hay filósofos, hay escritores de libros, y es una pléyade de personas que trabajan en favor de la cultura y de la promoción cultural, así como el aprendizaje. Tengo que informarle que también la Tertulia es un grupo social, es un club social, porque hace excursiones, hace viajes, aparte de hacer conferencias. Antes de la pandemia, nosotros hacíamos actividades presenciales. De hecho, en esta casa estuvo presente la embajadora de Costa Rica, que fue una actividad que contó con el apoyo de un gran miembro de la Tertulia llamado Carlos Mercado. También en esta casa invitamos en una ocasión a Pelegrín Castillo para hablar del conflicto dominico-haitiano y los problemas fronterizos. Pero en la pandemia, cuando no se podía hacer actividades de tipo presencial, la Tertulia ha hecho más de 70 conferencias por Zoom. Yo dudo que haya en la República Dominicana un grupo que haya traído tanta gente importante a nivel de la plataforma Zoom. Por ahí ha desfilado Franklin Almeida Rancière, por ahí desfiló Eduardo Estrella, Héctor Guerrero Heredia, el padre Masalles, mi padre Bruno Rosario Candelier, que es el presidente de la Academia Dominicana de la Lengua, José Israel Cuello, Isidoro Santana, Ramón Alburquerque, Daniel Rivera, Osmar Benítez fue el último. El martes tuvimos una conferencia. Entonces, lo que la Tertulia ha hecho con estas actividades por Zoom es algo que mucha gente quizás no lo conoce porque hay cosas que no se difunden y se quedan en el plano local, pero es algo encomiable. Entonces, ¿cuáles son los temas que discutimos en la Tertulia? Los temas que vamos a discutir aquí hoy. Le vamos a hacer preguntas al doctor Leonel Fernández, preguntas inéditas que quizás nunca se le han hecho en un programa de televisión o en una entrevista. Los temas que tratamos, de dónde venimos, cuál es el futuro de la especie humana, las creencias, las religiones, todo ese tipo de cosas se discuten en la Tertulia. También, como es un grupo de WhatsApp, que hay informaciones de noticias del mundo, se discuten ese tipo de temas. Nosotros estamos muy regocijados con la presencia del doctor Leonel Fernández y vamos a entrar en materia, ya que yo he dado un esbozo bien resumido de lo que es el grupo. Le hacemos la primera pregunta de este conversatorio que consta de varios ciclos. El primer ciclo es el ciclo de preguntas de carácter espiritual. La primera pregunta que se le va a hacer para que el doctor nos dé su opinión y su respuesta es con relación a las tertulias. El doctor Leonel Fernández
fue un tertuliano en su adolescencia porque perteneció a movimientos y grupos que hacían debates y que hacían reuniones y encuentros. No sé si era la tertulia de Jimmy Sierra en Santo Domingo, en Villajuana. Entonces, la pregunta que yo le voy a hacer, que es la primera de un grupo de preguntas, es la siguiente. Si tiene alguna anécdota interesante, si usted cree que pertenecer a una tertulia lo ayudó en su formación intelectual y básicamente, ¿qué usted opina de que existan grupos como estos que pretenden promover la cultura y enriquecer el espíritu de los seres humanos? Muchas gracias, Pedro, por tan gentil invitación para participar esta noche con ustedes y agradecer también la insistencia y persistencia de Bruno durante mucho tiempo para hacer este encuentro posible. Sé que por lo menos desde hace 2 años ustedes habían estado intentando que tuviésemos este encuentro, pero estaba yo envuelto en múltiples batallas, ¿no? Y entonces no encontraba la oportunidad. Pero qué bien que esta noche podamos definitivamente encontrarnos para sostener este diálogo. En lo que puedo hacer humildemente y modestamente es compartir tal vez alguna impresión acerca de esas cosas tan profundas que ustedes ya me han anunciado que me van a preguntar. Lo que ni siquiera me preguntan en la televisión es casi como para que me vaya inmediatamente. Pero bueno, yo creo que la primera pregunta que me hace Bruno sobre la importancia de las tertulias, a mí me parece eso muy importante. Y las tertulias generalmente se crean porque no hay como espacios formales académicos creados que puedan satisfacer las aspiraciones de conocimiento en las diversas áreas que tiene un conglomerado humano. Y como no tenemos esa posibilidad académica formal, entonces de manera informal nos reunimos para intercambiar opiniones, juicios, criterios, ideas de temas que nos interesan. Y creo que sí, que las tertulias influyen mucho porque el poder estar en contacto a veces con una personalidad al cual tenemos admiración, respeto, que tiene, digamos, una vida de éxitos en cualquier ámbito, pues no cabe duda de que puede influir con sus ideas, que puede influir con los juicios que emite. Y yo personalmente siempre lo he sentido así. En mis años de adolescencia, ir a una conferencia donde estaba Pedro Mir, eso para mí representaba una experiencia inolvidable. Porque solamente poder verle, poder escucharle, ya eso era un acontecimiento. En la universidad, cuando Pedro Mir entraba a su cátedra en la Facultad de Humanidades de la UAS, no solamente se llenaba el aula de alumnos que no tenían que tomar esa materia, sino que en los entornos la gente se aglomeraba para escuchar a Pedro Mir. Y cuando daba una de esas conferencias en algunos de los salones de allá de la capital, el templo masónico donde solía acudir, bueno, siempre era un acontecimiento. Nosotros lo pudimos disfrutar mucho en el Club Mauricio Báez, donde solía acudir y por supuesto compartir con los jóvenes de la época. Entonces, ese contacto con un Pedro Mir a temprana edad, solamente escucharle, verle, hasta ver sus ademanes y sus gestos y su forma de comunicar, es una experiencia transformadora. Escuchar a un Juan Bosch, recién llegado en los años 70 de España, disertar sobre todos los temas que traía, sin duda alguna que contribuía a cambiar la vida de una persona, porque había un marco conceptual, unas referencias, una forma de entender el mundo, de explicarlo, que eso sin duda alguna cautivaba y contribuía a que una persona joven pues se fuera transformando, fuera cambiando y fuera aprendiendo sobre todo, integrando, acumulando nuevos conocimientos. El acontecimiento cultural más importante en el barrio de Villajuana fueron los 70 años de Juan Bosch, celebrado en el Club Mauricio Báez. Tener en Villajuana a Gabriel García Márquez, usted verle de cerca, estar ahí, Manuel Maldonado Denis, el gran intelectual puertorriqueño, estar presente ahí, estar el gran poeta cubano Nicolás Guillén recitando uno de sus versos negroides en el Club Mauricio Báez, estar Regis Debray, el gran intelectual, sociólogo, filósofo francés, estar ahí en Villajuana
Yo creo que ese es el gran acontecimiento de todos los tiempos que hemos tenido. Y claro, antes de todo eso, teníamos unos encuentros también callejeros en Villa Juana, donde yo digo que se trataba de una universidad popular. Nos reuníamos en la calle Francisco Villespés, a esquina 23, debajo del poste de luz, buscábamos unos guacales de refresco, se quitaban las botellas, se ponían al revés y ese era el podio. Ese era el ágora ateniense que teníamos nosotros ahí en Villa Juana. Y entonces, yo no sabía en aquel momento, pero los que hablaban eran representantes de partidos políticos, generalmente de partidos políticos de izquierda. Yo en mi inocencia no sabía, solo estaba impresionado por la elocuencia de quienes hablaban, a pesar de que eran tan jóvenes. Pero eran representantes del PSD, del MPD, de la línea roja del 14 de junio, y claro, había una retórica de izquierda que se presentaba en esa ocasión. Quizás, lo he contado en muchas ocasiones, pero algunos de ustedes tal vez nunca me han escuchado decirlo, es que una noche viene un joven que ciertamente me cautiva por su forma de hablar, tan inteligente, tan agudo, y dice, bueno, en un momento dado de su intervención, resulta, compañeros, que en esta lucha que estamos llevando a cabo frente al imperialismo y frente a sus lacayos criollos, hay que tener la suficiente flexibilidad como para saber que se da un paso adelante y dos pasos atrás. Digo, oye, pero qué profundo ese tipo, ¿no? Un paso adelante, dos pasos atrás, qué bien estuvo eso. Bueno, pasa el tiempo y como el mes viene otro, está hablando y bueno, está interviniendo, va avanzando en su disertación, y en un momento dado dice, y tal como dice el camarada Lenin, ser lo suficientemente flexibles para saber cuándo se da un paso adelante y dos pasos atrás. Digo, pero mira eso, qué interesante. Yo quiero que me presenten a Lenin. Yo quiero conocer a esa persona. ¿Verdad? Imagínense, o sea, yo preguntando o pidiendo que me presentaran al líder de la revolución bolchevique. Doctor, le vamos a hacer las preguntas que no le hacen en la televisión. Veía, yo decía, caramba, es un hombre que tiene el don de la palabra y sin lugar a dudas un excelente orador. Ha sido Juana, se invirtiera tiempo en lo que es la literatura, en los movimientos. Va a tener 3 rondas de preguntas. Las primeras, que ya Bruno Rosario las inició. Segunda, ciclo de la política mundial. Y la tercera categoría es el ciclo, que es el ciclo espiritual y religión. Se hizo puntos de vista e inquietudes de los tertulianos. Y por eso estoy sentado y ante una pregunta así, para no caerme, pues mejor me siento, ¿verdad? Bueno, yo pienso que el ser humano también es una combinación de cosas. Es un ser biológico, ¿verdad? Es un ser psíquico, es un ser espiritual por igual. Hay un elemento de espiritualidad en cada ser humano. Ahora, el tema de la religión y el tema de la espiritualidad también surge por la ignorancia que nosotros tenemos acerca de lo que es el universo. El universo es algo que está más allá de la comprensión y del conocimiento de los seres humanos en estos momentos. Se va avanzando, ¿no? Bueno, hubo una época en que se creía que el planeta Tierra era el centro del universo y todo giraba en torno al planeta Tierra, ¿verdad? Hasta que llegó la revolución copernicana y dijo que no es así, que la Tierra gira en torno al Sol. Entonces surgió una teoría geocéntrica y una teoría heliocéntrica para explicar el universo y el planeta Tierra. Cuando nosotros pensamos que el planeta Tierra donde nosotros habitamos es un pequeño planeta de una entre miles de millones de galaxias, la verdad es que no podemos entender el universo. Nosotros ni siquiera entendemos la galaxia de la Vía Láctea donde estamos. Hemos llegado tan solo a la Luna. Nadie sabe lo que es una estrella. Nadie ha estado en otro planeta. Ahora, hace poco, ¿verdad?, pudimos llevar un dispositivo hacia Marte y sacan fotografías y la mandan a la Tierra y resulta que Marte está deshabitado. Y entonces ahora se descubre que el problema es que para que haya vida en cualquier lugar tiene que haber oxígeno, por lo menos vida como la conocemos nosotros. Por tanto, yo diría, nuestro nivel de desconocimiento, de ignorancia es tan grande que ni entendemos nuestro planeta para empezar, ni entendemos nuestro país para empezar, ¿verdad? Mucho menos vamos a entender una galaxia y entender el universo como tal.
pero se hace más complejo cuando el universo se compara con nuestro cerebro y que puede haber tantas neuronas en el cerebro humano como galaxias en el universo. Entonces uno empieza a tener sus dudas. Y esta sincronización tan perfecta, ¿cómo pudo haber sido? Científicamente te explican la teoría del Big Bang, ¿no? Que en un momento dado se produjo una explosión motivada por el calor que existía y que de ahí se desprenden los planetas. Me parece muy bien. ¿Y antes de eso qué? ¿Y quién generó el calor? ¿Y cómo surgió la noción de tiempo y la noción de espacio? No hay filósofo alguno que tenga una respuesta a ese problema. Es un tema de debate y de discusión. Entonces, si yo no logro entender el universo, si no logro entender la vida, si el nacimiento es un enigma y la muerte es lo desconocido, cuando hablamos de que cuando usted muere va hacia el descanso eterno, ¿qué es la eternidad? La noción de tiempo, de eternidad, ¿cómo lo podemos interpretar? Es decir, el nacimiento como enigma y la muerte como misterio. Y el problema está en que sí, vamos a una mejor vida, pero mientras pueda prolongar esta, mejor. El cielo no tiene urgencia, el cielo puede esperar, ¿verdad? Siempre lo vemos así. Entonces yo pienso que ante el desconocimiento de lo que somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, lo que es la memoria, lo que es el recuerdo, lo que es el espacio, lo que es el tiempo, lo que es el universo, la mejor explicación es la de Dios. O sea, no hay mejor explicación para entender que la de Dios. Ahora, a Dios no lo puedo entender a partir de la racionalidad y de la lógica. Lo tengo que entenderlo a partir de la fe. Tengo que tener fe. Y la fe es un sentimiento. La fe es una forma de arribar a una convicción de que más allá de nosotros hay algo superior. A mí me parece que ese ser superior existe. Y es lo que llamamos Dios. Y yo pienso que el personaje de Jesucristo es el más grande personaje, el más grande líder histórico que ha tenido la humanidad hasta el día de hoy. Y por consiguiente se puede aprender de Cristo de múltiples maneras. El que quiera ser líder político, que estudie a Jesucristo, que estudie el Nuevo Testamento, porque ahí encontrará todas las lecciones del mundo contemporáneo. Yo tengo dos personajes favoritos en la Biblia, Moisés y Jesús. Y de los dos he aprendido mucho lo que es la política contemporánea y la que yo vivo en los partidos políticos y demás. A veces la gente se sorprende, pero ¿cómo esa deslealtad? Esa la sufrieron Moisés y Jesús. Uno 4.000 años atrás y el otro 2.220 años. La misma. La naturaleza humana es la misma. Y no basta con llevar a Jesucristo a la cruz. Hay que desacreditarlo y le ponen dos ladrones al lado. Y lo mismo. Y entonces, bueno, cuando se le va a juzgar, el pueblo prefiere, ¿verdad?, que Barrabás se ha puesto en libertad en lugar de Jesús. Es decir, el concepto de justicia, de injusticia, de relación líder-seguidores, la fe, la confianza, lo que antes no estaban contigo que están después, el caso de Pablo, anticristiano, y luego se suma a la grey, otros que van a traicionar, ¿verdad? En fin, todo lo que hoy día es la naturaleza humana está en el texto bíblico. Y cuando a mí me preguntan que si la Biblia debe estar en la escuela, digo, pues claro que debe estar en la escuela. La Biblia es el libro más leído en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que tiene que ser enseñado de forma tal que el alumno lo pueda realmente interpretar o lo pueda asumir. De manera que frente a lo desconocido, a la ignorancia y a lo que no sabemos quiénes somos, yo prefiero creer en Dios. Muchas gracias. ¿Qué opina de la espiritualidad? Doctor, en este momento yo estoy aquí está acompañado de diversas personalidades que han sido grandes colaboradores para que podamos materializar este encuentro con el grupo La Tertulia. Saludamos al doctor Radamés Jiménez, que está por aquí con nosotros, al doctor José Augusto Izquierdo, saludamos también al ingeniero Hanlet Otañez, saludamos al licenciado Raúl Martínez, el diputado Félix Michel, quien también ha sido un gran colaborador para esta actividad, también el diputado Demóstenes Martínez, también saludamos la presencia de la señora Altagracia González y también el señor Narciso Elías, que están acompañando al doctor Leonel Fernández y que forman parte de su equipo político, y naturalmente es una agenda siempre muy
fuerte la que va llevando por toda la República Dominicana, y Santiago es un espacio especial. El doctor está acompañado del doctor Bruno Rosario Candelier, y también el doctor Bruno Rosario Candelier es su padre, que es miembro de la Real Academia de la Lengua Española, y también el anfitrión de la casa, el doctor Pedro Domínguez Brito. Procedemos a la tercera pregunta en el ciclo de espiritualidad y religión. ¿Está de acuerdo usted con la teoría del fin de la historia, con la caída de las ideologías, propuesta por el escritor Francis Fukuyama, o el fin de la historia? El libro de Francis Fukuyama, El fin de la historia, se publica después del fin de la Guerra Fría. La Guerra Fría entre 1945, fin de la Segunda Guerra Mundial, hasta la caída de la Unión Soviética, la caída del muro de Berlín. Entonces, aparecen dos tesis que tratan de explicar el mundo contemporáneo desde la perspectiva de las relaciones internacionales. Uno es de Francis Fukuyama, El fin de la historia, y el otro es de Samuel Huntington, que se llama El choque de civilizaciones. Y el libro de Huntington, de alguna manera, procura ser como una respuesta al libro de Francis Fukuyama. El fin de la historia no está dicho como que la historia llega a un fin. Él se apoya en las tesis filosóficas de Hegel para sostener que con la democracia y la economía de mercado se llega, ¿no?, al fin de un trayecto histórico. El conflicto ideológico, socialismo, marxismo versus capitalismo. Por tanto, no hay que verlo en la literalidad como que la historia ha llegado a su fin. Él no lo quiso decir en ese sentido, hay que interpretar al autor. Es una metáfora que él construye. Y en la metáfora lo que quiere decir es que la democracia triunfó, que la economía de mercado ha tenido una victoria histórica frente a las tesis marxistas. Ese es en el fondo lo que él trata de desarrollar. En principio parecía así. Luego nos hemos dado cuenta, sobre todo ya entrando el siglo XXI, o finalizando el siglo XX y empezando el siglo XXI, que tampoco es que el capitalismo como tal y la democracia se ha impuesto. Hoy vemos tendencias autoritarias en distintas partes del mundo. Usted coge Europa del Este, en Polonia, régimen autoritario, en Hungría, régimen autoritario. Países que habían sido de tradición marxista, cae el socialismo, se cree que van a ser democráticos y ahora han retornado a formas autoritarias de poder. Entonces no es verdad que la democracia ganó plenamente. La economía de mercado, bueno, ahí vimos que desde los años 90, post-Guerra Fría, empezamos a tener problemas con la economía de mercado, con la economía capitalista, empezando con las crisis financieras, ¿no? Crisis financiera en Brasil, crisis financiera en México, crisis financiera asiática del año 1997. Y ya luego, entrando el siglo XXI, la crisis de los dot-com, la primera crisis con la caída de los valores de las acciones en bolsa de las empresas tecnológicas. Y la más importante, la crisis financiera global del año 2008, ¿verdad? Y la que estamos experimentando en estos momentos como consecuencia del impacto del COVID en la economía mundial. Entonces, el error de Francis Fukuyama es que vio la historia en sentido lineal. O sea, esto terminó y ya de ahora en adelante tendremos economías de mercado y tendremos democracia, y resulta que la vida es más compleja que eso. En el caso de Samuel Huntington fue, yo diría, mucho más sutil. Si ya la lucha no es entre socialismo y capitalismo, ¿cómo será la lucha del futuro? Y él fue audaz en entender que el tema del Islam iba a ser un factor importante en la definición de los conflictos internacionales a futuro. Ahora, no lo fue enteramente, porque el choque no es solamente entre civilizaciones, también es intracivilizacional. No solamente es un choque entre el Islam y el mundo occidental. Vemos inclusive que dentro del Islam hay distintas variantes. En el caso de Afganistán, que estamos viendo, los que provocaron la acción terrorista de ayer, el suicidio terrorista de ayer, es el ISIS-K, que es el Estado Islámico, el califato de Bagdad que había sido creado y que es opuesto a los talibanes. De manera que la lucha no es entre cristianismo e islamismo. También dentro del Islam hay distintas corrientes. No es solo un choque entre civilizaciones, también un choque intracivilizacional. Y ese es, digamos, el detalle que quizás le falta a la tesis de Huntington, pero acertó.
en el sentido de que en un mundo post-ideológico como el que habíamos conocido, que por suerte no fue Francis Fukuyama el que planteó el fin de las ideologías, fue un profesor de Harvard, sociólogo llamado Daniel Bell. El mundo post-industrial y el mundo post-ideológico, y que había planteado, entonces todo el mundo habla del fin de las ideologías, ¿no? El fin del terror, el fin del poder de Moisés Naim, se crea como una corriente del fin de las cosas, y en realidad lo que estamos viendo siempre, al igual que ocurre con el virus, es una mutación continua de la sociedad. La economía va mutando, la política va mutando, todo va mutando, va cambiando en un proceso muy complejo que todavía no ha encontrado su coherencia empezando el siglo XXI. Es un proceso histórico de la humanidad. No siempre existió el capitalismo. Antes del capitalismo teníamos el feudalismo. Y el capitalismo nace de las entrañas del sistema feudal. ¿Como consecuencia de qué? Como consecuencia del avance de las fuerzas productivas. Fuerzas productivas van avanzando, el régimen feudal crea restricciones o barreras. Si yo para pasar del punto A al B tengo que pagar impuestos al señor feudal y del B a C tengo que pagar impuestos, obviamente que no tendré un sistema de alcance nacional, sino de feudos, lo que controla el señor feudal en cada lugar. El tener siervos de la gleba, gente vinculada a la tierra, si la tierra se vende, se tiene que vender con el siervo, no es la esclavitud, pero es una forma de esclavitud. El capitalismo lo transforma. El siervo de la gleba se convierte en trabajador, se convierte en obrero. Y el señor feudal es sustituido por el burgués, el que vive en los burgos, ¿verdad? Y todavía tenemos las ciudades europeas, es Estrasburgo, es San Petersburgo, todos los burgos que uno encuentra en las ciudades europeas. Ahí se desarrolla el capitalismo y la burguesía. Pero el último libro que he leído de él se llama El costo marginal cero, la sociedad del costo marginal cero. Y me llama la atención porque él dice que durante los próximos 50 años el capitalismo va a desaparecer. Pero no va a desaparecer porque va a haber una revolución violenta, sino porque los cambios que se están dando dentro del capitalismo actual van a llevar a un tipo de sociedad donde las relaciones de intercambio capitalista van a desaparecer. Y lo estamos viendo. Cada día nosotros estamos viendo que ese fenómeno ocurre. Es decir, el socialismo va a llegar, siguiendo a Jeremy Rifkin, y me doy cuenta que detrás de él está el pensamiento marxista clásico tradicional. El socialismo va a llegar en aquellos países que tengan el mayor nivel de desarrollo de sus fuerzas productivas. ¿Y qué es lo que estamos viendo hoy? Una transformación de esas fuerzas productivas. El mundo está en un cambio total. Nosotros tenemos, por ejemplo, la industria del automóvil. La industria del automóvil nace a principios del siglo XX. El grupo Ford, ¿no? Y crea los famosos T-Ford. Con el desarrollo de la industria automotriz se desarrolla la industria de los hidrocarburos, porque el motor del vehículo tiene que funcionar con gasolina, y eso es extracción de petróleo. El mundo en el que estamos entrando es un mundo postcarbónico, es un mundo postpetróleo. Vamos a hacer la transición hacia un modelo energético verde, es energías renovables. El vehículo que estamos teniendo ya es un vehículo eléctrico, pero más allá incluso no tendrá conductor, eléctrico y sin chofer. Ese es el mundo al que estamos asistiendo. El dinero ha venido cambiando. El dinero era antes puro trueque. Yo recuerdo, aquí veo al doctor Sabino Báez, y lo vimos juntos allá en la Francisco Villa Espesa, que a veces iba gente, ¿verdad?, para cambiar ropa vieja por pollo. Eso lo vimos nosotros. Era el trueque. Y antes de eso, por supuesto, el dinero era cualquier cosa, hasta que se llegó a entender que el oro debía ser la medida del valor de todas las cosas. Hablando de filosofía, se conoce usted como un gran intelectual y quisiéramos saber cuál es su filósofo favorito y por qué. La filosofía que yo leí es de un francés llamado Georges Politzer. Era un libro de divulgación. El libro recogía las cátedras que él dio a trabajadores franceses en la época post Segunda Guerra Mundial. Ese libro me simplificó a mí las cosas. Georges Politzer no es el gran filósofo, pero fue de quien yo más aprendí. Y por tanto sigue siendo mi libro elemental de referencia sobre la filosofía. Ahora aprendí mucho de los griegos. Leyendo los diálogos de Platón se aprende mucho. La gente cree que esos diálogos son tediosos, que son aburridos. Es la cosa más divertida
que uno puede encontrar, porque se trata de poner a los personajes del diálogo en una confrontación dialéctica permanente. En el fondo, él recrea la figura de Sócrates, que no escribió nada, sino que lo recoge Platón. Y entonces aparece siempre en una escena para discutir lo bello y lo feo, lo valiente y lo cobarde, para discutir lo trascendente y lo intrascendente. Todo se discute en esos diálogos platónicos, pero con una elocuencia, con una belleza, con una estética que realmente vale la pena leerlos y releerlos. Entonces, volver a los griegos siempre ayuda a entender los orígenes de la filosofía. Ahora, la filosofía va evolucionando, son distintas etapas. Yo diría, los filósofos de la Ilustración, a mí el que más me llama la atención, porque es el que mejor digiero, es Voltaire. Y hay un libro de él, una especie de narración ficticia, que se llama Cándido o el optimismo, que también se lo recomiendo, porque tiene mucho que ver con una caricaturización que él hace o una sátira que construye en torno al tema del optimismo. Es un personaje, el personaje central se llama el doctor Pangloss. Entonces el doctor Pangloss tiene una visión de la vida de que todo siempre está bien, el mundo está lo mejor posible, es la filosofía panglossiana. Y entonces tiene una frase como esta: si usted tiene narices y efectivamente respira, y usted tiene boca y efectivamente habla, y tiene oídos y efectivamente escucha, decir que las cosas están bien es un gran dislate, las cosas están lo mejor posible, ¿no? Entonces ocurren desgracias y ocurren tragedias, y siempre las cosas están bien, y todo están bien hasta el día que él lo ahorcan, entonces ya ese día dejaron de estar bien. Entonces, respuesta que yo, con su película de E.T., ¿verdad? O Encuentro cercano al tercer, o el señor Spock. Pero interesante porque puede ser, podría ser, son de las cosas que no sabemos. Si hay un mundo más allá del planeta Tierra, estamos en busca de eso, pero podría ser. Y es interesante prestarle atención a la ciencia ficción, porque a mí me llama la atención cómo la ciencia ficción siempre se anticipa a las cosas que vemos posteriormente. Cuando era niño yo recuerdo los muñequitos de Dick Tracy, llamando Dick Tracy, y mirábamos el reloj, ese es el de Apple, ese es el reloj Apple que tenía Dick Tracy, ¿verdad? Por eso cuando uno ve Star Trek, ¿cómo se llama? ¿Se dice en español? Viaja a las estrellas, viaja a las estrellas. Esa cosa yo lo veo y le presto atención porque podría ser. Ese puede ser el futuro que ignoramos hoy día. De manera que no tengo una opinión, nunca he visto un extraterrestre, ¿verdad? Espero no verlo, no tener que verlo, porque no sabría cómo reaccionar frente a ese extraterrestre, pero no descarto la posibilidad de que realmente exista. Muchas gracias, doctor. Que se toca siempre en la tertulia. Existen sectores de poder por encima de los gobiernos, a nivel Estados Unidos, Estado Profundo, Nuevo Orden Mundial, Club Bilderberg. Esta pregunta lo que dice es, ¿qué usted opina de si existe, si es real? Usted fue presidente 12 años, usted debe tener informaciones, ¿hay secretos de Estado aquí? ¿O hay secretos de Estado en la Casa Blanca? El nuevo orden mundial, las teorías de conspiración. ¿Qué opinión le merece este tópico? Yo pienso que hay que establecer una relación entre lo global, lo regional y lo nacional, porque esas cosas se dan. Y existen instituciones, ¿no?, formas de organización del poder que van más allá de un individuo que ocupe y dirige el poder durante un periodo determinado. Eso es así. El país de mayor poder mundial son los Estados Unidos. Y un presidente tiene que someterse necesariamente a las normas institucionales establecidas por el poder. Ni Donald Trump lo pudo romper, ni siquiera Donald Trump. Tenía que someterse obligatoriamente a esas normas. Igual ocurre aquí. O sea, un presidente no puede hacer lo que él crea. No es su voluntad lo que se impone. El presidente está limitado por la Constitución, por las leyes y por la realidad, por la interacción que se produce entre poder y sociedad.
Hay veces que usted actúa dentro del marco constitucional y legal y sin embargo la gente reacciona en forma adversa y el presidente tiene que dar marcha atrás. Pero también es cierto que un presidente dominicano, un presidente mexicano, lo que sea, a veces tiene que someterse a un superpoder o a un poder supranacional, para decirlo mejor, a un poder supranacional. Usted, por ejemplo, necesita, el gobierno, la sociedad dominicana necesita acceder a un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Y te dicen, sí, te lo prestamos, pero a cambio de ABC. Si no adoptas el ABC, pues el préstamo no va a aparecer. Y esa condicionalidad, sin duda alguna, que limita la soberanía estatal. No cabe duda de que así es. Ahora, ¿qué hace usted? O me sale mi rebeldía natural y digo que no acepto eso, no llega el préstamo y el país se hunde. O trato de ser más razonable, mira, esto no es lo que a mí me gusta, no quisiera que fuera así, pero si no logro esto, el país se va a afectar. Entonces uno tiene que hacer esas transacciones, esos trade-offs, como dicen los americanos. En Venezuela, del gobierno de Maduro con la oposición, porque la oposición sabía que tenía acceso al gobierno de Maduro. Eso fue lo que lo facilitó, si no, no. Igual pasa con los estados. Si tienen relación ustedes con Cuba, nosotros no, ayúdenos a resolver este problema. Yo pienso que esa ha debido ser la línea de la política internacional de la República Dominicana. Yo pienso que nosotros, digamos, nuestro poder o nuestra fuerza en el ámbito internacional es convertirnos en un centro de resolución de conflictos. Por eso no veo bien cuando opinamos qué pasa en Nicaragua o qué pasa en Venezuela, aunque no nos guste. Si pasa algo que consideramos inaceptable, no lo hagamos unilateralmente, vayamos a la OEA. La OEA es el espacio natural para el multilateralismo, para que todos los estados discutan, reflexionen y se adopten medidas. Ahora, si yo opino sobre Nicaragua, me descalifico para ser mediador. Entonces, la República Dominicana no es una potencia. Podemos sí construir un espacio internacional de respeto y de reconocimiento sobre la base de servir de mediadores a la solución de conflictos. Ya que usted ha mencionado Venezuela, Nicaragua, hay dos países que tienen crisis fuerte ahora mismo, Haití y Cuba. ¿Qué visión usted tiene con relación a la problemática? Ahora mismo sabemos que Cuba, la pandemia, lo ha golpeado intensamente y Haití siempre ha tenido problemas, pero se le agregan desastres naturales, catástrofes. ¿Cuál es su visión con relación a esto? De los dos países hay uno que nos compete más que otro por ser frontera y ser vecino. Radicalmente distintas. Haití es un estado fallido y con lo ha acontecido recientemente cada vez más. Es un estado que no tiene control del territorio. Si hay una agrupación de bandas, el G9, bajo la dirección de un sujeto llamado Jimmy Barbecue, ustedes pueden oír, Jimmy Barbecue es el jefe que hoy día está en Haití y al que hay que pedirle permiso para que la ayuda internacional que llega pueda ser distribuida y no haya violencia contra estas personas que están tratando de cooperar. Entonces Haití está hoy día en un vacío político total. Yo le llamaría inestabilidad política crónica. Eso es Haití. Cuba es otra cosa, ¿verdad? Cuba es un país que hizo una revolución. Cuando se hace una revolución, uno construye su propia legitimidad, crea su constitución, crea sus instituciones, crea sus valores, crea sus principios y la gente actúa conforme a eso. Estados Unidos hizo una revolución en el 1776. Al triunfar la revolución, crea una república, la primera república que existió en el mundo. Antes de eso eran monarquías. Primera república, eso lo crearon los norteamericanos. Aquí no queremos un rey. Y el primer presidente, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, se crea en los Estados Unidos. Entonces, una revolución le permitió crear su legitimidad. La revolución cubana le permitió crear su legitimidad. Ellos no creen en elecciones periódicas de sistemas de partidos múltiples. Bueno, puede dar resultado, puede no dar resultado. Muerte en el Expreso Oriente, donde todo el mundo resulta sospechoso y nadie es el culpable. Es la gran rivalidad del siglo XXI. La del siglo XX empezó siendo la lucha contra el fascismo, el nazifascismo que quedó derrotado en la Segunda Guerra Mundial, y ya luego, post Segunda Guerra Mundial, es socialismo versus capitalismo, Unión Soviética versus Estados Unidos. En algún momento Japón
se veía como un rival económico a Estados Unidos, pero 20 años con escaso crecimiento económico colocaron a Japón ya, ¿verdad?, en un tercer lugar. China, que hace 40 años atrás seguía siendo un país atrasado, ha hecho una cosa inimaginable en la historia. China ha hecho en 40 años lo que a Europa le tomó 200 años, el proceso de industrialización. Es un fenómeno acelerado. Y entonces, por supuesto, ya al día de hoy es la segunda economía más importante del mundo, con tendencia a convertirse en la primera de aquí al 2030. Habrá que ver, por supuesto, es un país con 1.500 millones de habitantes. Estados Unidos es un país con 350 millones de habitantes. Donde Estados Unidos lleva la ventaja hoy día es en su productividad, en su competitividad y en su innovación. Estados Unidos sigue siendo el país de la innovación, el país de la competitividad y de los centros científicos de investigación y de las grandes universidades. En el último ranking de Shanghai de las universidades, ¿cuáles son? Número 1, Harvard. Número 2, el MIT. Y luego las británicas, Oxford y Cambridge. El mundo anglosajón es el mundo que domina hoy día. También subiendo aranceles a las exportaciones americanas de China. Y se arma entonces la guerra comercial. De la guerra comercial el tono ha subido y entonces se ha convertido ahora en un problema geopolítico. Y hoy día hay una rivalidad entre estas dos grandes superpotencias por múltiples razones, el control del mar del sur de la China, el control del Indo-Pacífico, y está eso. Pero estratégicamente, en el largo plazo, ¿qué es lo que se discute? En el largo plazo hay una teoría de carácter geopolítico que dice que en la historia de la humanidad, quien domina el espacio euroasiático controla el mundo. Estados Unidos quiere evitar eso. Quiere evitar que se produzca una alianza entre China, Rusia y la India para controlar el océano Pacífico, el océano Índico, o sea, la ruta euroasiática, porque si lo logran tendrían control del mundo. La última fase, las últimas 3 preguntas. Nosotros queremos ver a la República Dominicana como una potencia, como un país que se desarrolla, como es los tigres asiáticos, Tailandia, Singapur, Malasia. ¿Qué tiene que hacer la República Dominicana para trascender y ser una potencia económica en la región del Caribe? Hace un siglo, 1920, en medio de una ocupación norteamericana en nuestro territorio, se hizo un censo. Y en ese censo se determinó que la población nuestra, hace un siglo, era de 800.000 personas. No llegamos a 1 millón. Hoy día Santiago tiene 1.200.000, solo Santiago. Hoy día el Gran Santo Domingo tiene 4.5 millones. Es decir, 5 veces más el Gran Santo Domingo que la población de todo el país. Hace 100 años, la población nuestra era 80% rural y 20% urbana. No había carreteras, no había electrificación, no había acueductos. Era una sociedad aldeana lo que teníamos nosotros hace un siglo. Hace 60 años murió Trujillo. Y de 60 años para acá, la sociedad dominicana ha evolucionado de una forma realmente asombrosa. La población está llegando a los 12 millones de habitantes, 75% urbano, 25% rural. Es una sociedad que está conectada al mundo. Del aeropuerto de Santiago salen 16 vuelos diarios a Nueva York. Nosotros estamos ocupando a Nueva York. Nueva York es una ciudad, es una extensión de Santiago, donde hay 16 vuelos diarios a Nueva York desde Santiago. Es un fenómeno lo que está ocurriendo. Pero además yo llego acá, viniendo hacia acá, veo supermercado Bravo. Pero cuando lo miro, arquitectura de acero y de cristal siglo XXI. Sigo hacia acá y veo el gimnasio el fitness. Así que se llama fitness. Smart Fit. Usted mira eso. Esos son los Estados Unidos. Eso es Orlando, eso es Miami, lo que estamos viendo. Usted se da cuenta que hay una transformación de la sociedad dominicana, pero eso es en todas partes. Usted llega a Moca. Estamos terminando. Por
porque hay un buffet que hay que compartir y hay gente que me imagino quiere tirarse una foto con el doctor Leonel Fernández. Pero antes, un miembro de nuestro grupo, llamado José de Vares, que es comunicador, periodista, le hace la siguiente pregunta. Las comunidades de la sierra están rechazando la construcción de la presa de las Placetas, obra iniciada en el 2005 y abandonada por el anterior gobierno. Que la única respuesta válida a un problema de ese tipo es que se haga un estudio de impacto ambiental. Y ahí se determinará si la obra realmente afecta el ecosistema o no lo afecta. Si no se está haciendo, si se está realizando la obra sin esas medidas previas, entonces es un acto de irregularidad. Ahora, yo no lo puedo afirmar porque no conozco los detalles de esa situación. Tendría yo que estudiar el expediente y conocer. Estoy hablando en términos hipotéticos. Si se está ejecutando la obra y no se han tomado las medidas previas, sobre todo la realización de un estudio de impacto ambiental, entonces es posible que estén causando un daño y eso el gobierno, el Estado tiene que ponerle un freno y entonces realizar el estudio, y si ese estudio permite la realización de esa obra, entonces se prosigue. Y si pienso que esta ha sido una noche espléndida, memorable, porque he visto realmente personas interesadas en las ideas, la presencia de unos jóvenes, ¿verdad?, que han hecho unas magníficas interpretaciones. Yo cuando estaba conversando con Pedro y con Bruno, digo, esa se llama The Sting, de la película, ¿verdad?, con Paul Newman y Robert Redford. Ustedes tocaron en algún momento y me recordó mi época juvenil. Y escuchándole tocar la canción de los Beatles, ¿verdad?, de Yesterday, pues por igual me remonta a una época. También uno como que no encuentra espacio para hablar de libros. Generalmente los diálogos son muy concretos sobre cosas muy específicas. Y ustedes me han puesto aquí a hablar del universo y de lo extraterrestre y de todas estas cosas, ¿verdad?, que invitan siempre a la reflexión porque son cosas que siempre nos preocupan, nos intrigan, nos generan una curiosidad. Directivo de la tertulia, llamado como comité gestor, y te acompaña el doctor Leonel Fernández, del doctor Ariel Vargas le entrega de Nevadón. Sí. Miguel Ángel. Todos ellos son miembros Caminante en el Caribe, una recopilación de artículos. Muchas gracias.